Esta es la sesión número 3 de Referentes, donde los profesores de Taller Central de la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales presentan aquellas obras, personas, hitos o cosas que los han influido en su práctica artística. Hoy con ustedes, Patricio Quint. Tenemos el placer con Raimundo de recibir a Patricio, que nos va a hablar de sus referentes. Entonces, a ti, a cargo del espectáculo. Eh, a la charla yo le había puesto un nombre, que era Amor con ojeras, una vuelta a la manzana y un perro me mordió. Y había enviado esta imagen entonces de invitación para para la charla. Y ahí esta frase, ¿no es cierto? Esta oración, amor con ojera, una vuelta a la manzana y un perro me mordió, son tres etapas, yo creo que son como tres etapas que podría definir de mi vida un poco. Un perro me mordió cuando era chico y estaba dando una vuelta a la manzana, y después cuando estaba como ya en la universidad, salía a correr y daba vueltas a la manzana. Y hoy en día, hace poco Raimundo me invitó a dar una charla también a su taller de pintura en cuarto año, y se llamaba Amor con ojeras por el momento en que estoy hoy día, yo creo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, sobre todo, la paternidad o dormir poco. Yo creo que era importante quizás pensar en este nombre de referencia, sobre todo porque en mi trabajo está plagado de referencias, o siempre he estado con referencias como muy puntuales, con un imaginario, y esos imaginarios yo creo que tienen que ver también con diferentes etapas de la vida, de uno, personales. Yo no soy el mismo de cuando era niño, ni adolescente, ni en la universidad, ni el de hace 3 años atrás, ¿no? Antes de ser papá. Entonces son como, creo que etapas que a uno, de cierta manera, le empiezan como a marcar. Entonces voy a partir por diferentes, no va a ser lineal la referencia, pero sí voy a partir de cuando era más niño, chico, 8 años, entre los 8 y los 10 más o menos, ¿no? Me quedaba pegado viendo esta imagen de la izquierda, que son imágenes de benzina con agua. Cuando uno va a echarle benzina al auto, generalmente se caía la benzina o se mezclaba con agua, y me gustaban esos colores que se formaban. Y me quedaba, generalmente me iba a una ventana y me quedaba viendo esas imágenes. Lo que yo pensaba que podría ser una imagen en ese entonces, ¿no es cierto? Pero la relacionaba mucho también con los atlas. En ese momento obviamente ya no teníamos internet, y el atlas era como algo que a mí me gustaba ver mucho por el tipo de imagen. Eh, entonces encontraba que esa imagen del atlas del universo, como estaba representada, ¿no es cierto?, se parecía mucho a esa otra imagen de la benzina con el agua. Entonces ahí empecé a hacer como una conexión muy rara, y lo que me llamaba mucho la atención, o lo que no podía entender, era la escala de esa situación, de algo que yo veía en el papel, que sabía de alguna manera que tenía una inmensidad, y ahí por el otro lado, esta imagen, ¿no es cierto?, de tornasol, el aceite o la benzina con el agua. Esa entonces fue como una primera cosa que yo recuerdo mucho, que siempre la tengo como muy presente. Y a propósito de universo, entonces, yo creo que esta presentación está conectada por diferentes maneras, en diferentes etapas, y quizás esas cosas de repente no se ven mucho en el trabajo, pero creo que son importantes para uno. Entonces, por ejemplo, estos dos libros también los leí cuando era muy chico, La rebelión de los robots, y era muy especial porque era como un libro interactivo, donde, ¿no es cierto?, uno era como el protagonista, o ayudaba al protagonista, y tenía que ir tomando decisiones. Entonces, después de cuando terminaba el capítulo 1, tú tenías que tomar 2 decisiones, o 3 decisiones. Dependiendo de esa decisión, te saltabas a la página 50, o a la 74, o a la 23,
Y así, ¿no es cierto?, uno encontraba el final, y eran 3 finales. Yo nunca di con el final como feliz. A la tercera, cuando lo leí entero, mis 2 primeras opciones fueron erradas, entonces me mantuvo como muy expectante esa cosa como de interactuar con este libro. Y Julio Verne también, La Isla Misteriosa, un libro que es como una trilogía también, que está el Nautilus ahí metido, y que en cierta manera como que me hacían imaginar mucho, o sea, como imaginarme las descripciones de manera, o yo pensaba que como que me imaginaba mucho las situaciones, me gustan mucho las descripciones, y hay algo como entre estos 2 libros también de ciencia ficción, que de alguna manera se relacionaba también con el Atlas del Universo. Yo no podía entender todavía el universo, siempre fue algo como que me inquietaba mucho. Entonces, por ahí hay algo como entre la ciencia ficción y el universo y las ciencias que me atraía demasiado. Entonces ya me voy a saltar un poco a películas, un poco que cuando empecé a estudiar arte, me marcaron mucho. Me gustaba mucho Cronenberg. Crash es una de las películas que yo creo que empecé como a entablar un poco esa referencia más directa, ya la voy a mostrar más adelante. Eh, Crash es una película donde el protagonista y su pareja se excitaban viendo choques de auto. Entonces sentían atracción por las prótesis, por los choques, por la carne, digamos, eh, por la carne como herida, por la herida, ahí hay una, ¿no es cierto?, ¿cómo se me fue la palabra? Una cicatriz. Las cicatrices también eran importantes y también no solamente veían los choques de los autos, sino que iban al hospital a ver a las personas que habían sufrido choques de auto. Existen, también tiene una cosa bien corporal en el sentido de la prótesis, se trata de un videojuego que uno se lo podía poner en la oreja, que se conectaba al cerebro, y el almuerzo desnudo también, que es de William Burroughs. Entonces, había algo ahí con el cuerpo que me empezó a interesar mucho, y entonces también llegó esta otra referencia que es de Paul McCarthy. Están los duendes, que son de los duendes de la Cenicienta, o está este otro de Pinocho, que es una performance que para uno verla tiene que entrar vestido de Pinocho. Entonces ese es el público el que está abajo. Las personas tenían que ponerse la máscara, el disfraz las zapatillas, ¿no es cierto?, de Pinocho. Y el Pinocho lo que hacía era una especie de tortura a otro Pinocho, se daba vuelta la máscara, era una cosa como bien pesadillesca y bien bruta, bien, bueno, Paul McCartney trabaja con eso, es muy visceral, trabaja harto con el chocolate como un fluido, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el excremento, o el ketchup con la sangre, la mayonesa con el semen, entonces tenía estas acciones que aludían un poco a estas caricaturas o a estos cuentos, y, y tiene estas otras pinturas que son de hace poco, el 2014, que son cowboys, donde hay mutilaciones, tortura, muerte, defecación, orgías. Ahora, ¿por qué me gustaba esto o por qué yo lo empezaba a relacionar? Bueno, también estaba Jackass en ese tiempo, en el 2000, que yo estaba estudiando en la universidad, y que también era como otra cosa que estaba sucediendo, que era como esta idea del Museo del Accidente, que habla Paul Virilio también. Entonces, y que era totalmente absurdo. Y entonces hice esta performance, ¿no es cierto? Yo había estado viendo como esta cosa absurda, bruta, también a Paul McCartney con sus performances, y hago esta performance que dura súper poco, dura 1 minuto, y me voy a adelantar un poco.
y van a ver otra referencia inmediata, ese brochazo que es de Liechtenstein. Y me voy a adelantar. Hay un montón de sillas, estoy con un overall. Las performances en ese tiempo, el 2005 más o menos, generalmente en la Chile, que es donde estudié, como que uno se empelotaba, o como que era una cuestión muy ridícula, como que hacer performance era empelotarse. Y yo lo que empecé a hacer es, al contrario, ponerme, recubrirme más el cuerpo. Y lo hacía con un overall que le pedía prestado a un amigo, que estaba lleno de manchas, como si fuera como un estudiante muy trabajador, y ahí yo le digo al curso, ¿no es cierto?, por favor no hagan esto en ninguna parte, solo para artistas profesionales, como a modo de broma. Y me tiraba contra la silla. Ahora, esa performance, ¿no es cierto?, tenía que ver para mí, ¿no es cierto?, se llama Splash Crash, Crash por la película, y Splash también por pensaba mucho, para mí esa performance era como un desplazamiento de la pintura. Yo no quise, me encantaba la pintura, lo que más quería era ponerme a pintar, pero cuando entré a la Chile como que no me gustaron los profesores que habían de pintura, la encontraba como muy lenta en realidad, no era lo que yo pensaba. Entonces, eh, hacía trabajos que tenían que ver mucho con la pintura. Y en este caso, tomé como referencia a Liechtenstein, ven el brochazo, ¿no es cierto?, que era con el que se presentó el video, y esta serigrafía en especial, ¿no es cierto?, es muy irónica también, y eso me gustaba, el humor que hacía dentro de la pintura. Liechtenstein es la marca, es como la marca, ¿no es cierto?, de una mancha, es un brochazo, y está serializado. Entonces, hace esa broma como de una mancha única y irrepetible al gesto, aludiendo al expresionismo también, a esa subjetividad del expresionismo, y lo hace a través como de una marca que se repite constantemente, ¿no es cierto? Entonces, y tiene toda una serie de estas serigrafías. Hay hasta esculturas también. Entonces, para mí también la performance en ese caso era una cosa que tenía que ver con Liechtenstein. Estaba muy expectante si que quedaba con alguna cicatriz o no, pero salí ileso pensando en la película Crash. Y había otra cosa también, que esta performance iba a ser única e irrepetible. O sea, la performance tiene esa cosa, ¿no?, que solamente uno puede ver el documento o el registro o in situ. Pero entonces yo lo empecé a mostrar en video y tenía esa cosa entonces de que se podía repetir también. Ese soy yo, que tuve la suerte de viajar y ver una exposición de Liechtenstein y me encantaba en realidad. Yo todavía en ese momento no pintaba y fue realmente emocionante ver una pintura real, o sea, fuera de los libros además. Y también hice esta serigrafía en la escuela, que es como el brochazo y que se me reventó. Entonces la encontré súper bonita que se reventara también la mancha, y lo que hice fue ponerla en los talleres de pintura. En los 3 talleres de pintura que tenía en la escuela, fui a poner esta mancha como un poco a modo de broma también. Aquí hay como otros trabajos donde, también en la escuela, donde me hacía de como un fotomontaje, ahora contrario a Liechtenstein, Pollock también, y sale como un logo que es MC Kind, que fue como un sobrenombre con unos amigos que empezamos a trabajar con arte sonoro también. Entonces esta era como la carátula de un disco que hicimos, y era muy irónico también. Voy a mostrar un pequeño audio.
de las cosas que hacíamos, ojalá se escuche bien. Los inmortales. Hey, no, hi, big hi. No, sí, chulo, papi, 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 papi. Mueve la patata, mueve la patata, mueve la patata. Hi, chulo, no, sí, no, yeah. La letra era como, bueno, había salido el reggaetón también. Entonces, también creo que dentro de la referencia, en general, cuando terminemos, yo creo que podría hablar en resumen, que creo que me interesa mucho lo que sucede con la industria cultural, con las imágenes, con las caricaturas, pero también con la música, y en ese sentido, esta canción había salido, estaba empezando como el reggaetón a pegar súper fuerte, y lo que fue un poco ironizar con las bases que tienen y la letra, que era como más de lo mismo, las patatas pueden trasplantarse, y somos 4 amigos que vamos intercalando esa frase. Pero todo esto como que sucedía en la escuela, donde habían como mucho ánimo de hacer cosas. Y siguiendo ¿no es cierto? Aquí estaba Liechtenstein, aquí estaba Pollock, y aquí estoy haciendo como una pose parecida a Alberto Durero. Yo súper joven, con pelo, así tenía el pelo. Y me interesaba mucho también Alberto Durero porque fue uno de los primeros artistas que se autorretrata de frente. Antes, la única persona que retrataban de frente era a Cristo. Entonces, este autorretrato, ¿no es cierto?, uno de los tantos de Alberto Durero, me gusta por la actitud de retratarse de frente, sobre todo porque en ese tiempo también el artista no era una persona que era como un artesano en cierta forma también. Este otro autorretrato de Durero, ¿no es cierto?, mucho tiempo, o sea, tiempo, hasta 7 años atrás del otro, también me gusta por la actitud. Este cuadro, Durero se lo manda a quien va a ser su futura esposa. En ese tiempo los matrimonios eran conversados, ¿no es cierto? Durero no conocía a su esposa, entonces hace este autorretrato, mucho más joven de lo que era, con el pelo mucho más claro de lo que era, comparado con otro retrato, se embellece un poco más, y atrás hay como un texto que dice, a mi futura esposa, estoy acá, esperando. Entonces, esa cosa, esa actitud también de como mandarle es como una performance también. Yo lo veo como una performance. Es como sacarse una selfie y mandársela por WhatsApp a una persona y decir, estoy acá, yo voy a ser tu futura pareja. Entonces, esas cosas como que me llamaban mucho la atención, más allá también de la pintura, la pose, etc. Y yo lo que hice también en el magíster fue, a propósito también, esto mucho de referencia porque me gustan mucho los autorretratos, o sea, había leído mucho sobre Van Gogh, había visto mucho sobre Van Gogh, Rembrandt, Durero, y lo que hice fue una performance también que fui a la Plaza de Armas y iba durante un mes, fui como 4 o 5 veces a retratarme con diferentes personas que hacen retratos, y entonces aquí hay 2 retratos diferentes, con poses diferentes. Este trabajo fue para el magíster y nunca lo terminé, quedó como a medio camino, y lo tengo ahí todavía con los registros, pero siento que ya fue muy bueno hacerlo, pero siento que no creo que lo vaya a mostrar. Pero me gustaba, sobre todo porque en esa foto lo que intenté hacer fue hacer esta pose también de Ghost Dog. Ghost Dog es una película de Jim Jarmusch que cuando la vi me encantó, la vi mucho, porque en cierto término también hablando de industria cultural, está hoy en día sobre todo lo que es el crossover, ¿no es cierto? Que es como cuando se cruzan 2 o más referencias culturales en una misma pieza.
Y en Ghost Dog está esa cosa que es este sicario que trabaja para la mafia, que tiene el código del samurái y que escucha hip hop. Y yo esa mezcla de cosas la encontraba increíble. Y hay una escena en que sale él conduciendo en un Mercedes-Benz con una canción de hip hop, ya no me acuerdo, increíble, pero la banda sonora también es buenísima. Y también me pareció que el disco de Beastie Boys tenía esta cosa también como media crossover, que fue como encontrarme con dos tendencias que me gustaban mucho, con el rap o el hip hop y el punk. Entonces como que también encontrarme con esos dos discos, o sea, con este disco y la película, fue algo que también me marcó mucho. Esa pose de, ¿no es cierto?, Ghost Dog, era más o menos la que intenté hacer en esa pose. También era como un pequeño clic. Y a propósito de crossover, está esta también, ¿no es cierto? Volviendo a tiempos muy antiguos. Me encanta esta pintura, Piero de la Francesca, La flagelación de Cristo, porque la veo también como un Photoshop, en el sentido en que hay dos escenas diferentes en un mismo plano. Es decir, está la flagelación de Cristo, ¿no es cierto?, Poncio Pilato, y, ¿no es cierto?, la arquitectura, y está esta otra arquitectura, ¿no es cierto?, italiana, ¿no es cierto?, de Florencia, y estos tres hombres vestidos de la época de Piero de la Francesca. Es como si uno hiciera un Photoshop, en cierta manera, un buen Photoshop, y, ¿no es cierto?, se arma la pintura. Entonces, como que esas cosas me interesaban mucho en la pintura, más allá de toda la historia que puedan tener, porque también la pasamos dentro de historia del arte y había toda una historia con el huevo y esta persona, esta escultura de esta persona, pero cuando la empezamos a ver más y tuvimos que hacer un trabajo, mi ensayo fue sobre eso, sobre esta pintura que parecía como un Photoshop, en cierta manera. Y Piero de la Francesca lo hace de nuevo en la resurrección de Cristo, donde está Cristo, y se retrata a él, ¿no es cierto? Ese es Piero de la Francesca, es decir, él pasa a una escena, ¿no es cierto?, mucho más anterior a la, ¿no es cierto?, después de la muerte de Cristo, resurrección, y aparece él. Entonces, esas cosas temporales de como media photoshopeo, que yo lo veía, me pareció muy interesante. Y lo veía como un collage. Y a propósito de collage, también entonces me interesó Paul Cézanne, que fue como que le dio un pase gol a Picasso, y tenía, ¿no es cierto?, esta cosa con la perspectiva, ¿no es cierto?, que este plato es imposible que esté así. Entonces, esa cosa como de la mirada, el collage, el Photoshop, me empezó como a parecer muy interesante. A propósito de collage, ¿no es cierto?, está esta escena, que es de una película, yo no sé si alguien se acuerda, pero es de Toy Story del 95, la primera, Sid, el vecino malo, que torturaba a los juguetes y los destruía y los volvía a ensamblar. Entonces también ahí había como una cosa con el collage, que yo en mi cabeza empecé como a relacionar. Y entonces me empecé y ahora voy a volver como un poco hasta hace poco, cuando fui papá, y empecé a coleccionar estos álbumes coloreables, que le regalaron uno a mi hija y no me gustó y me lo quedé yo, y empecé a ver los dibujos, y entonces empecé yo a comprar estos álbumes coloreables como para tenerlos. Me parecía mucho también lo de Disney, las hadas, estos estereotipos y arquetipos, lo de Pixar con Toy Story, el sombrero, que de repente apareció esa imagen, ese sombrero de cowboy que me recordó a Paul McCartney, una de las primeras imágenes que mostré, y Mickey Mouse, Minnie. Entonces empecé como empecé a coleccionar muchas imágenes. También de unicornios, los Little Pony que yo en algún momento vi cuando era muy chico, unos Little Pony que encontré de un bazar que me parecían que eran como la versión chilena de los Little Pony, ¿no es cierto?
Y también entonces está esta especie de unicornio también que que es de Instagram. Entonces, lo que empecé a hacer, o que lo que hago mucho, es recolectar imágenes de diferentes partes, que tengan diferentes texturas o gráficas. Bueno, mucho de Disney, el pájaro, los cuentos, los enanos. Entonces, como que empezar a recolectar esas imágenes. Y bueno, está este trabajo como de referencia que es Matías Poletna, que lo vamos a ver. All afraid. It's just a well-known old army game. With me. Fooling with me. Fooling with me. Fooling with. Entonces, lo que me gusta del trabajo de Matías Poletna como referencia es, esto se presentó en la Bienal de Venecia el 2013, una animación de 3 minutos que cuenta con más de 5.000 dibujos para hacer la animación. Y parece esta situación de que todo es muy similar, todo nos parece como parecido a algo o familiar, ¿no es cierto? Y es que estamos como acostumbrados a esta animación tipo Disney, a eso, al paisaje, a ese, digamos, pues como arquetipo del pájaro, ¿no es cierto? Ese pájaro parece que está en todas partes porque nos parece familiar, porque Disney lo ha diseñado de esa forma o lo ha dibujado de esa forma. Y, ¿no es cierto?, el título, Imitación de la Vía, me acordó también de este cuento, esta obra de teatro que escribió Oscar Wilde, que se llama, que hay una parte, una frase que dice, ¿no?, la vida imita el arte. En ese sentido es como cuando uno está frente a la playa y está el mar, digamos, más o menos agitado, uno quizá al tiro se acuerda de Turner y se acuerda de ese hombre mirando a el mar, ¿no? Entonces, me recuerda mucho, y yo creo que ese video tiene que ver también con Oscar Wilde. Ese cuento yo lo encuentro súper interesante. De hecho, en un tiempo en primer año lo leíamos y lo discutíamos a propósito de esa frase. Y siguiendo como esta recolección de imágenes, están, bueno, las princesas, que me llamaban mucho la atención, porque también está esta cosa del estereotipo y el arquetipo, pero lo que empecé a trabajar son con la silueta, o como dibujando, photoshopeando. Esos son pelos, ¿no es cierto?, que son encuadrados. Y acá también, entonces, para que se entienda, aquí hay una obra que son moldes de yeso, que son moldes de paquetes como de cumpleaños, vasos para colocar, o cosas como comida para llevar, y tienen como esos también, hay como un pony, hay un Mickey, está la Hello Kitty, está la Peppa Pig, y están todos en esta especie como de mini ciudad que tiene estos pelos colgando, y hay una luz que les da esa sombra, que es muy parecido con lo que sucedía con estas siluetas que empecé a trabajar. Ahí hay otra. Entonces, he hablado como de un charquicán de cosas, ¿no? Estoy hablando debe ser como medio raro, porque estoy hablando del collage, de la abstracción, de la perspectiva, de Cézanne, de Piero de la Francesca, pero para mí todo eso como que es como un charquicán, ¿no? O como meterlo a un jugo,
y tirarlo a un cuadro. Entonces, está, por ejemplo, la imagen del el sombrero este del cowboy, está el unicornio, esta pistola, que es esa pistola de Elmer Gruñón, ¿no es cierto?, que se desinfla, está el rosetón de una princesa, la silueta del Pato Lucas, que es de esta, los pelos de princesa. Entonces, las flores, que también me interesan mucho, las flores, cómo son representadas. Mostré una imagen de Bambi, mostré una imagen de la Cenicienta, ese paisaje idílico que arma Disney también, ¿no es cierto? Como que me empiezan a interesar mucho. Y como que cabe todo en el cuadro lo aguanta todo. Entonces, esa es como de dónde como que fuera todo por un embudo, ¿no? Entonces, eh, terminan en pintura. Ahora, como puse ahí, esa es una metodología, y esta metodología tiene que ver con que yo no sé lo que va a pasar porque empiezo a proyectar imágenes y empiezo a pintar. Entonces, está algo que hablamos harto en primer año, que tiene que ver con la incertidumbre, que no hay un modelo, entonces también, en cierta manera, es como, podríamos decir que una pintura más performativa, donde el azar o el error está siempre invitado, o cosas que a uno le podrían causar ansiedad o angustia, como que más las trato de abrazar. Esas manchas yo no estaban planeadas, se me ocurrió, y bueno, quedaron ahí, y me gustaron también que haya sucedido eso. Se parecía con esta primera mancha que es como una primera capa de pintura. O acá se nota mucho que hay como mucho pintura encima, porque no me gustó lo que fue quedando, entonces fui como corrigiendo en el momento. Y a propósito de Amor con Ojeras, yo antes tenía mucho tiempo para pintar y ahora menos tiempo, porque bueno, tengo otras cosas, otras responsabilidades. Entonces ser papá en cierta manera como que me ha hecho ser más rápido, y esa rapidez también me ha gustado en solucionar eso, o eso que ese centro de la flor es con un spray, todas estas tienen como un spray, entonces como que goteaba, y me gustaba eso que pasara también. O en esa solución de flor, ¿no? Que tenía como 2 horas para pintar, entonces ya tengo que hacer 2 flores. Y se soluciona, y tienen una solución, ¿no es cierto? Y esa es una metodología. La otra metodología que ocupo harto también es la de trabajar en Photoshop. Eh, Trabajar en Photoshop digo importante porque vuelvo a Piero della Francesca, o vuelvo porque me interesa Cézanne, o vuelvo, ¿no es cierto?, donde yo puedo manipular, ¿no es cierto?, imágenes, formas para crear otra imagen. Pero esa imagen también, cuando es proyectada al cuadro, cambia. O sea, este modelo en algún momento dentro del proceso creativo, digamos, de concreción de la pintura, las cosas también van mutando. Nunca quedan como uno empieza, por lo menos para mí. Y también eso, tenerlo claro, me ayuda a estar más abierto a que las cosas sucedan. Entonces, este es el modelo, digamos, photoshopeado, ¿no es cierto?, de imágenes. Esos pelos de princesa también, ¿no es cierto?, que están muy abstraídos, eh, se transformaron en eso. Entonces, son 2 metodologías que ocupo generalmente para pintar, una con una proyección y otra como una cosa más performativa, más intuitiva, y que voy alternando generalmente. Esta es otra pintura, si se fijan, acá está el modelo, y a propósito de las caricaturas y los álbumes que les cuento que escaneo, está este duende, ¿no es cierto?, que es esa parte de la mano es esa parte, y ahí. Y esto que está acá es parte de la oreja, que finalmente incluí. Y hay como unas manos también que se ven ahí, o esa parte de ahí es como un pedazo de un pulgar. Y algo importante es que esta obra se llama Cuando el augurio permite ver más allá de lo evidente, que también hace referencia, me gusta el nombre porque
o me gusta ponerle nombre, porque generalmente también busco en caricatura o en series de televisión que yo veía. Voy a ver si... ese título en especial, perdón, acá está. Espada del augurio. Quiero ver más allá de lo evidente. Eso. Perdón, estoy acá. Entonces, claro, yo veía hartas caricaturas animadas con mis otros dos hermanos, veíamos los Thundercats, y esa frase, ¿no es cierto?, o ese gesto que hacía Leonó de espada del augurio, déjame ver más allá de lo evidente, y bueno, alude a viene de acá, de ahí esa frase, ¿no?, cuando el augurio permite ver más allá de lo evidente. Que en cierta manera es como súper serio, como que me acuerdo mucho de Paul Klee, de esta frase de hacer visible lo invisible. Bueno, y ahí hay otra referencia, digamos, de photoshopeo, ¿no es cierto?, de imagen, una imagen que trabaja en Photoshop superponiendo caricaturas, cortando, y cómo queda en la pintura. También hay como un trabajo de color, ¿no es cierto? Trato como de encontrar los colores y de probarlos también. Y algo que me interesa mucho es el color en la parte como fisiológica, es decir, el color como una sensación que tiene que ver con más la teoría de Newton, que tiene que ver como la luz, cómo funciona o sea, cómo el color funciona como luz. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, los colores primarios para Newton serían entonces los códigos RGB y CMYK que tenemos hoy en día. Y esa es la paleta con la que generalmente trabajo, y es con la que también, en cierta manera, trabajan las caricaturas de hoy en día, más que la antigua. Las antiguas son los colores más pasteles, las de hoy día son como un poco más saturadas. Y también están estas frases o pequeñas anotaciones que vienen de este libro, que es Pintura, el concepto de diagrama de Deleuze, que lo encuentro muy amigable para cualquier persona que le guste la pintura. Yo creo que es como una especie de Biblia, muy bueno, muy bueno. Sobre todo en la primera mitad. Yo creo que después la segunda mitad es un poco más complejo, pero la primera mitad es muy bonito el libro. Y tiene estas frases también de los colores cálidos, como movimiento en expansión, en contracción. Los colores fríos, los tipos de grises, etc. Y esta cuestión como del Photoshop, que me interesó mucho, y que tiene que ver con tener un modelo y después modificarlo en el proceso también, me recuerda mucho a Andy Warhol y sobre todo con la caja brillo. Yo creo que Andy Warhol leyó muy bien a Duchamp como Ready Made, entonces tiene estas cajas brillo, que son serigrafías, que es madera, no, al contrario de lo que uno podría pensar, no son cajas de cartón, son de madera y son mucho más grandes que la caja de cartón brillo. Hay un libro también de Arthur Dantos que habla sobre las cajas brillos de Warhol, que es muy bueno. El próximo año lo podríamos, para cualquier persona que le interese, lo podría sacar. Y hay una anécdota muy interesante que dice que cuando están en la factoría, están haciendo la serigrafía los ayudantes y de repente tienen esa cosa, ¿no? Como que no se imprime bien o de repente chorrea, y se la muestran a Warhol y para ver qué pueden hacer o si la corrigen, y Warhol dice, no, déjenla así nomás, es como parte de la pintura, o sea, como no estamos replicando el mismo el mismo objeto del mercado, estamos haciendo arte, y en ese sentido, si tiene ese error, entonces dejémoslo. Y esa frase también me gusta mucho como de Warhol, y sobre todo en estas cajas brillo.
Y a propósito de cajas, siempre me han acordado también estas cajas de Mario Kart, o Mario Bros, que son cajas que generalmente tenían, venían una vida, o uno podría transformarse más grande, uno podía volar, o uno podría traer una bola de fuego. Entonces está esta exposición también en Galería Tajamar, el año 2017, que se llama Far Far Away, y tiene muchas, y es pura referencia, ¿no? Porque están películas de los años 50, de la época dorada de Hollywood, ¿saben? Que está ahí El Hombre Lobo, está Bela Lugosi, hay unos trabajos de Photoshop también, imágenes photoshopeadas de pelos, ¿no es cierto?, de Disney, les voy a mostrar, y están estas cajas, las cajas de Mario Bros, el Capitán Cavernícola, como en esta especie de como propaganda politiquera, ¿no es cierto?, cuando se llenan las calles de este tipo de propaganda, y estas son pelos de Disney que recortaba, escaneaba estos pelos de princesa, y los trabajaba por Photoshop y los imprimía en serigrafía, que vuelven, ¿no es cierto?, a hacer referencia al proceso de Warhol, más o menos. Y ahí están las manos de diferentes de princesas, que se arma como un mandala, y son manos de princesas, de Mickey Mouse, diferentes manos de caricaturas de princesas también. Y el título, Far Far Away, viene de esta película, Shrek 2, la segunda parte, cuando Shrek va al reino, ¿no es cierto?, de los papás de Fiona, y el reino se llama Far Far Away, muy, muy, muy lejos, que alude también a cómo comienzan los cuentos, como en una tierra muy, muy, muy lejana. Entonces, eh, la exposición tenía ese nombre, ¿no? Como también aludiendo a todas estas referencias que parecen ya muy lejanas también, no solamente para mí, quizás para todos en este momento. Entonces también hay como, y bueno, en Far Far Away también es como una ciudad del exilio, están como todos los cuentos que ya pasaron al olvido como protagonistas de esta ciudad. Esta es otra figura, que también es una, bueno, es Patricio Estrella y Hello Kitty, vestidos de guaso y de chinita, hechos de greda, que estaban dentro de la exposición también, que están por ahí atrás, ahí no se ven mucho. Pero tienen el formato de 35 por 17 por 15, si no me equivoco, y tienen el formato que es de estos tipo Vinny Toys, ¿no es cierto?, que son como juguetitos coleccionables que se venden mucho hoy en día, que hay de todo, ¿no?, desde anime, cómics, caricaturas, y son muy coleccionables. Y también entonces me acuerdo mucho de Baudelaire y un texto que se llama La moral del juguete, que también lo leí hace mucho tiempo y me pareció como muy bueno, y habla muy, muy bien sobre la escala del juguete, como el juguete como una cosa muy chica en relación, o muy grande en relación a su verdadero. Entonces, a propósito del juguete, también Mike Kelly es de uno de los artistas que también me marcó desde la universidad, ¿no es cierto?, que también tiene estos juguetes. Tina Brager, que es una artista suiza, si no me equivoco, que pinta osos de sus hijas, y se quedó con un oso y lo replicó constantemente. Me gusta mucho la pintura de ella, sobre todo ahora, porque como que entiendo esa rapidez para pintar también. Yo antes era como, pasaba ¿Y eso mucho por qué más, no se lo pinté. enseñas, Álvaro? Leo, estoy con el micrófono, creo. Me encargaré de silenciarla. No se Ya. preocupe. Bueno, y también voy a pasar rápido porque yo creo que me estoy extendiendo mucho, pero está también los cómics, que también son algo que de adolescente leí mucho, desde el colegio, desde la enseñanza media empecé a leer muchos cómics, y estaba esta escena, que son como, ¿no es cierto? O sea, Superman perdió a Luisa Lane,
Spider-Man a Gwen, Cíclope a Jean Grey, Superman también a la Superwoman. Pero eso también la relaciono mucho con la Pietà, ¿no es cierto?, de Miguel Ángel Buonarroti. O sea, es el superhéroe también como una especie de Dios o Cristo, ¿no es cierto?, que pierde como al ser querido. Entonces también esa parte de los cómics que también me interesa mucho el dibujo, la gráfica, y entonces también, bueno, Sigmar Polke también en ese sentido es uno de los artistas que también está como referente muy fuerte, también tiene una superposición de imágenes que me interesa mucho, como muy saturada. Sigmar Polke estaba al mismo tiempo que Warhol, digamos. Si Warhol estaba en Norteamérica, Sigmar Polke estaba en Alemania haciendo estas obras. Y acá también están, ¿no? Me recuerda mucho también a David Sale, que también tiene como esta superposición de imágenes, y también a César Gabler, que lo hemos conversado en algunos momentos, que es como cuando hay como diferentes tipos de caricaturas o gráficas, ¿no es cierto?, de representaciones, de, por ejemplo, hombres o mujeres, y tienen como esa gráfica muy distinta que viene superpuesta, por ejemplo, a esa mujer versus esa mujer, o esta cara que está sucediendo acá también. El cambio de escala, o la mancha. Entonces esas cosas también, ¿no es cierto?, en la pintura que les mostré anteriormente, yo creo que es como que aparece esa superposición que me interesa mucho. Hay también cosas con spray, como stencil, y cosas más como con pincel. O sea, eso me atrae demasiado también. Y están estas otras cosas de los cómics que también me gustan mucho, que es la gráfica. Es la gráfica y también cómo representan cierto tipo de energía o cosa que puede parecer irrepresentable. Por ejemplo, acá Doctor Strange está mandando por un portal a Hulk a otro planeta, a otro universo. O está estallido, ¿no es cierto?, de energía que ocurre. También como que saco harto de eso. Están todas estas cosas como que traen las caricaturas también. Son como que son imágenes que voy coleccionando. Tengo unas carpetas llenas de imágenes que las voy clasificando, y que finalmente voy proyectando en el cuadro, a propósito de la pintura. Estas también, otras caricaturas, o esto es a propósito del curso que tenemos con Francisca, que estamos tratando de, ¿no es cierto?, esta experiencia sensorial de buscar un sonido y dibujar ese sonido. Bueno, en las caricaturas aparece mucho, ¿no? Y voy a volver un poco también, cuando yo empecé a pintar, que fue después de la universidad, no sabía muy bien cómo empezar, y lo que pensé a propósito de Van Halen, que en paz descanse, empecé a pintar, hice la abstracción, o, ¿no es cierto?, el recorte de este diseño de guitarra, de la Frankenstein. O sea, la música, en cierta manera, también ha estado como muy presente dentro de las referencias. O Gene Simmons, ¿no es cierto?, de Kiss, también abstrayendo un poco esas máscaras. O King Crimson también, en este disco que se llama Red, que tiene 5 canciones que son increíbles, ¿no es cierto? Está una que se llama Starless, y lo que hice, ¿no es cierto?, fue sacar las notas buscar las notas porque están en todas partes, pero y esas notas pasarlas por un sistema también, digamos, podríamos decir sensorial de sinestesia, es decir, Scriabin es un compositor ruso que veía en las notas, veía colores. Entonces busqué las notas y los colores, y lo que hice fue pintar. O sea, ese era un do, después viene un fa, después un la, o sea, do, después de nuevo, se van repitiendo. Entonces
es una composición rítmica en base al estribillo de Starless. Y ahí, bueno, la música también, siguiendo con la música de Daniel Johnston, puse un link ahí de una canción que escuché mucho también en la escuela, que la hice como una especie de himno nacional personal, se llama La historia de un artista, que también es muy buena, pero Daniel Johnston también me gusta mucho por los dibujos que tiene. También hay como un documental hay 2 o 3 documentales que creo que he visto, o videos muy largos de su vida, de cuando él era chico, y también leía muchos cómics. Entonces como también de repente hubo como una cierta empatía o relación que me gustó mucho con Daniel Johnston. Y para ir terminando, estoy como en esto último, bueno, la última parte de mi trabajo tiene que ver con esta recolección de imágenes, y me interesan mucho las imágenes y de dónde vienen las imágenes, para qué están hechas las imágenes, y qué puedo hacer yo con esas imágenes para que tengan otras lecturas. Entonces está este libro de este filósofo que está muy de moda hoy en día, Byung-Chul Han, La salvación de lo bello, y esta cita me gusta mucho, que es ver en el más profundo de los sentidos, es siempre experimentar, ver de forma distinta. Sensibilidad es vulnerabilidad. Sin herida no hay verdad, ni siquiera verdadera percepción. En el infierno del igual no hay verdad. Es decir, que, ¿no es cierto?, cuando uno ve, debería, ¿no es cierto?, sentirse afectado. ¿No es cierto? Ver es una herida. Entonces, me gusta mucho esa frase. Dentro de eso también he estado leyendo, bueno, este libro también, que es muy chiquitito y muy bueno, acerca de cómo empezó Disney. Y estos libros de teoría de la imagen, que encuentro que son muy buenos, porque la imagen es algo que me interesa mucho. Y Lyotard, que también tiene texto, este libro de ensayos, que hay 2 o 3 ensayos que son, creo que, fundamentales para la pintura también. ¿No? Y a propósito de Byung-Chul Han y la sociedad del cansancio, que lo dejé acá en otro libro también que habla de este exceso de positividad, como ahora lo que estoy harto es recolectando imágenes de Instagram que son como muy positivas, que en cierta manera también las encuentro como media detestables en cierta manera. Ese corazón, por ejemplo, que se les pone a las imágenes, que cuando uno se saca una foto y le manda y pone ese corazón o esos corazones o ese... Entonces estoy trabajando en la recolección de esas imágenes. No sé qué va a pasar, pero me interesa harto eso también. Y... chuta, ya, eso sería. Muchas gracias, Patricio. Yo tengo un par de preguntas, pero creo que no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Lo encontré súper bacán porque creo que es muy como de infancia el trabajo, y también el tema de los monitos, las caricaturas, es como algo tan como, ¿cómo decirlo? Es algo tan nostálgico, no sé, a mí me parece como un trabajo súper nostálgico, como muy de corazón, y lo encuentro muy bonito, me gusta. Y creo que también en esta fijación como por las caricaturas, no sé si ahora se ha enfatizado más por el tema de la paternidad, que a veces igual quería preguntar eso, si es que su paternidad lo sensibilizó más como artista o... Gracias, Isidora. La verdad siempre ha estado, porque, por ejemplo, Pokemaire, es el Patricio Estrella, y Hello Kitty lo hice el 2011. Y recién también, a propósito de eso, lo mostré el 2017. Y eso también quizás es una referencia importante para mí, porque tiendo a trabajar más porque me pican las manos por hacer cosas, más que por exposiciones o tener proyectos. Eso es algo importante, yo creo, que para mí por lo menos funciona así. Me gusta hacer cosas, me gusta estar haciendo cosas.
no solamente en pintura, pero también, digamos, he hecho cosas en greda cerámica o instalaciones, un poco de video hace mucho tiempo. Pero eso es desde el 2011, y mucho antes de que ni siquiera pensaba en ser papá todavía. Pero más que sí, yo creo que en realidad me chocó más encontrarme con las Little Pony de ahora, o con la Frutillita, o con... Los Little Sí, Pony es lo el tema encuentro de la psicodélico, remasterización de así las como... caricaturas. Quería preguntar eso. Sí, ¿Cómo lo vio usted, sí, el tema de sí, la remasterización? pero claro, sí, yo la veo como más terrible en realidad. Bueno, o Terrible. sea, como que me dan miedo, me dan como terror un poco. La encuentro tenebrosa, ese tipo de imagen, la encuentro un poco... pero a todo esto yo no soy, o sea, yo soy el que ve esas cosas. Esto es como muy personal, pero con mi pareja decidimos que no tener tele hace tiempo, y nuestra hija no ve tele, entonces no conoce esas cosas tampoco, no tiene idea de lo que son los Little Pony, no ve películas, no tiene contacto con teléfono, entonces no, soy yo más el que tiene contacto con esas cosas que ella. Eh, y las cosas que le han regalado, sí, como que esos álbumes de Minnie o de las hadas o las princesas, me los quedo yo. Entonces, porque encuentro que son como imágenes, encuentro que son como muy terribles, me dan como un poco de pesadilla, así que las tengo guardadas yo. Y representan también cierto, como que esta cosa con los arquetipos, los estereotipos, que también me asustan un poco, como que si veo a mi hija vestida de princesa, no sé, me va a dar depresión, creo, pero puede que pase. Oye, Pato, tenéis que... Yo también noto como eso, como de que las cosas, como las caricaturas, y las muñecas, todo eso tiene como un toque medio perturbador. A mí también como que me perturba un poco, como los juguetes también son como, porque son Sí. representaciones a veces porque son animados, pero no están vivos. Es como, no sé, es muy extraño, pero bueno, sí Bueno, entiendo. Paul McCartney también, de los referentes que mostré primero, tiene como, juega harto con eso también, con esos enanos, o también con estos juguetes que son esculturas a gran escala que se instalan en la ciudad y que realmente son como juguetes sexuales finalmente también. Sí. eh, Hoy hay una pregunta de Bárbara Wilson Sí. que dice, profe, ¿cómo delimita la referencia con algo que ya está en el imaginario colectivo como Disney y no tomarlo como apropiación a la literal? Bueno, hay algo de apropiación, pero como quizás lo dije muy a la pasada también, eh, la pregunta que me hago, ¿no es cierto?, es para qué están hechas las imágenes, y cómo yo tomo esas imágenes y qué hago con estas imágenes. Y en ese sentido, eh, voy a poner, voy a volver un poco a la presentación y rápidamente. Por ejemplo, en esta, ¿no es cierto?, en esta pintura que yo creo, el problema que yo tengo con la pintura es que trato de que no sea narrativa, y sin embargo que haya cierto tipo de figuración. Pero lo que ocurre con este tipo de imágenes, cuando uno las superpone o las instala deliberadamente y tienen diferentes texturas, por ejemplo, digo texturas de imágenes, esa imagen tiene una textura diferente a esa imagen, y esa imagen tiene una textura diferente a esa imagen y a esa imagen, y esta imagen, quizás se parece un poco a esta imagen, pero empiezan a haber texturas o diferentes tipos de gráficas. Y entre esa imagen tensionada con esta imagen y esa imagen tensionada con esta imagen hay una relación. La relación yo prefiero que sea más arbitraria, que yo no voy a... Eso es como lo difícil, ¿no? Como yo no les voy a decir cómo se tiene que leer ese cuadro, sino que cada uno puede leer ese cuadro de alguna forma. Y para eso yo necesito que no sea narrativa. Entonces es como una cosa más de que se puede producir una nueva lectura de la imagen. Creo que eso es como lo que me interesa. Entonces lo que estaba era que
lo que trato de hacer es como tensionar este encuentro de imágenes para producir nuevas lecturas. Esas lecturas yo no las sé, cada uno verá, porque no puedo, o sea, ¿me cachai? Como que yo trato de que, en cierta manera, a pesar de que haya como representación, hay un poco, la cosa está como entre lo abstracto y lo figurativo, ¿no? Como que de repente hay mucho más abstracto en algunas cosas y en algunas partes está como esa cosa tensionada, pero la lectura la dejo al espectador, yo no tengo idea qué va a suceder. Ese cuadro creo que se llama La disipación de nuestras fantasías. Y el cuadro ya dice algo, ¿no? La disipación, como esta cosa que se va a desvanecer, y está esta pistola que no funciona, y está el unicornio, que es como un poco fantasía. Entonces, como que pueden haber lecturas ahí, entre esas cosas, que pueden producir, o sea, que ya tienen una lectura y que pueden producir nuevas lecturas. Pero sí, es como... lo más importante para mí creo que tiene que ver con que no sea narrativo, y lo otro es que, bueno, como dice Duchamp, es el espectador el que termina la obra. Entonces yo me quedo como hasta ese punto, digamos. No sé si te respondí, Bárbara, o fui muy ambiguo. Matías Aguilar pregunta, ¿nunca han surgido problemas con el copyright? Y por lo que sé, Disney es bastante pesado con eso. Ah, qué chistosa la pregunta, porque no, nada, nunca he tenido, porque bueno, no hay por dónde, ¿no? Porque no, o sea, son cosas totalmente distintas. Digamos, a nivel de imagen, no hay nada como, no, es imposible. Pero digo que es chistoso porque hace poco entré a un proyecto con Disney Latinoamérica y me encargaron a un cuadro que tenía que tener un poco la temática de Pixar. Es para, y bueno, y solo accedí porque es para una, o sea, obviamente me pagan por eso, pero es para una fundación de niños del cáncer, donde se van a instalar, estos cuadros se van a instalar en estas fundaciones dentro de todo Chile, y seleccionaron a 5 artistas, y bueno, en eso me invitaron a participar, así que el próximo año empieza con ese proyecto, pero bueno, ellos vieron como un portafolio, y fue muy chistoso que Disney haya accedido como a trabajar con eso, así que... Igual, yo te quería hacer una pregunta, o no sé si... Sí, dime. Yo, o sea, quizás una de estas apestosas preguntas, afirmación, puede ser, pero a ver cómo lo veis tú. Me acuerdo cuando empecé a cachar tu trabajo y hablábamos un montón porque hacíamos clases juntos, algún momento te comenté una cosa que me parecía como súper crítica en el sentido como de que hacía vibrar un poco el trabajo, en el sentido de que hay una cosa con el pop vinculado como a la producción cinematográfica norteamericana y a la cultura popular que es súper jodida cuando uno no es norteamericano, ¿cierto? Como es un poco la historia del pop, o sea, justamente porque como que es la respuesta alemana, pesimista, como poco alegre a Warhol, y de hecho la referencia que tú mostraste de él es de las... bueno, produce tanta pintura que no sé la cantidad que hace, pero... no son las más conocidas de Paul que las que tienen imaginería norteamericana. Pero hay una cosa curiosa que ha pasado con tu trabajo a medida que pasa el tiempo o también ha cambiado el mundo, en que da la impresión de que como que esa territorialidad de algunas imágenes se ha ido perdiendo como grotescamente, ¿cachai? Y lo que mostráis al final es muy heavy, porque las imágenes de Instagram son súper sin territorio, así como, a pesar de que es una compañía norteamericana, ¿cierto? Etcétera. Me parece como un poco lo que te iba a preguntar es cómo lidiáis tú con como con la proveniencia de la imagen, o cómo lidiáis tú con esa como nacionalidad o no nacionalidad de las imágenes. No sé si es muy vaga la pregunta, pues, pero... Sí. Una vez leí una entrevista de Ruiz, el cineasta, y que decía que como el problema se refería al cine, yo como que la amplié a todo el ámbito, como al horizonte de las artes, era como el problema del cine, de las artes, es que en Chile, es que creo que era así, el problema de las artes o del cine en Chile es que
solo habla de Chile, o solo se puede ver en Chile, como que si tú esa Mm. película la llevas a otra parte, como que nadie la va a entender en cierta manera. ¿Te fijáis? Y me quedo dando vueltas porque yo creo en cierta manera también que esas imágenes hoy en día, como tú decís, ya no tienen territorio, y por lo tanto pueden como entrar a jugar perfectamente como... A ver, en la última pintura que mostré, donde salía la pistola de Elmer Mm. Gruñón, hace poco alguien vino y la vio y, y- y me dijo como, bueno, tú nunca habías como hecho pistola o nunca habías sido como tan, digamos, figurativo. eh, y esto tiene que ver con la violencia que está sucediendo hoy en Chile. Así le dije, no, nada. O sea, como que no, esa lectura la hiciste tú, no, yo no, o Sí. sea, no, tampoco, nunca lo intenté, porque también le conté el título, y claro, y me dijo como, sí, no, como que pienso que podría, como que me es contingente con lo que está pasando hoy en día. Bueno, Mm. no tengo como, esa es tu lectura, yo no puedo como... entonces, como lo que quiero decir es que realmente estas imágenes hoy en día ya no tienen... eh, no hay un límite, no son Mm. como limítrofes. Llegan porque yo creo también, o algo que a mí me pasó, que lo iba a poner también, o mi generación, a lo mejor tú también te sentías identificado, porque en los 90, ¿no es cierto?, por la vuelta a la democracia, se abrió, ¿no es cierto?, la industria cultural. Entonces Mm. tuvimos como acceso a cosas que antes no se tenían acceso, ¿no? O sea, el primer concierto de Rod Stewart, por ejemplo, ¿cachai? O sea, alguien ya dio un concierto en los 90. Entonces, y desde los 90 hasta hoy en día, el horizonte, ¿no es cierto? Y con la globalización también, en cierta manera, esas cosas ya no le pertenecen a nadie. O se pueden, ¿no es Mm. cierto?, manipular para que puedan tener otras lecturas y uno así apropiarla. Yo creo que también en ese sentido la apropiación es algo que también siempre me ha interesado. Eh, eh, y que también, por ejemplo, en Sigmar Polke también está muy presente, porque Sigmar Polke también, otro trabajo que tiene, a propósito, se me fue, pero trabaja mucho con las pinturas de Goya, por ejemplo. Hace una relectura Sí. de las pinturas de Goya. En ese sentido, te fijas también como que las imágenes en realidad están ahí, como que no pertenecen a nadie, como que uno puede Mm. volver a hacer relecturas de esa imagen. Sí, no, sí, yo te lo preguntaba, Pato, perdón, no sé, hay otras preguntas, perdón, esto me da, empiezo con, ¿hay otra pregunta? Ahí escuché un micrófono, pero no sé si, entonces, contraataco, no contraataco, digo, no, es que me sorprende una cosa que veo en tu trabajo, que es como esta referencia, ¿cierto? A veces más evidente, a veces menos evidente, al choque cultural, ¿cierto? Entre la imagen, como lo que tú bien decís, entre arquetipo Estereotipo. y estereotipo. Sí, cierto que los estereotipos en general vienen como, en tu trabajo vienen como del mundo norteamericano, ¿cierto? De producción cultural, que fueron los que ganaron el round de la segunda mitad del siglo XX. Si eso tampoco es que estoy trabajando con, no sé, pues, producción checoslovaca de los años 40. Eh, pero justamente como creo que una cosa que me llama mucho la atención de lo que está pasando con el mundo y que está cambiando también tu trabajo, es que esa como esos clichés que estamos siempre como inmersos, se transformaron, se acercan más y más a nuestra vida y se pierden el territorio. ¿Cachai? Entonces, el unicornio de Instagram, que puede haber sido diseñado por un coreano y como eh, con copyright en California y como, etcétera, ya no es tan territorializado como Bugs Bunny, que es mucho más como, no sé, pues, hay un artista como que tenía una dirección puntual en ese momento en su vida y que vivía en Estados Unidos, que era parte de una industria cultural particular. Ahora estamos como metidos en toda esta cosa como esta producción industrial
repetitiva de imágenes, pero que más ni siquiera tienen país. Entonces, esto es un comentario, no una pregunta, pero tiene que ver con que me parece muy divertido, que es como que tu postura de hace unos años está ganando, está ganando la partida o la pelea, pero porque el mundo está cambiando hacia allá, ¿cachai? Encuentro que es súper divertido, porque además la pelea que uno podría tener con la tradición de la pintura de la Chile es justamente un problema de proveniencia, porque, corrígeme si me equivoco, pero lo que enseñan en la Chile o lo que enseñaban en la Chile en pintura es una comprensión sui generis y extraña de lo que es la pintura francesa. No es como otra tradición que no sea esa. Sí, sí. Bueno, a propósito de eso último, claro, yo no quise pintar en la Chile porque y que y lo único que quería era pintar, pero sí, me pasó eso, como que no encontré, o sea, yo ahora no ocupo por ningún motivo ninguna tierra de cena tostada, ni verde vejiga, ni como que eso, aparte esa paleta también como bien pastelosa, cochina, como que tampoco me gusta. Pero sí, claro, la Chile tiene esa tradición un poco. Pero sí, también estoy, claro, de acuerdo con lo que tú decís, como que, bueno, es un collage, y en el collage como que tiene como quizá esa libertad también, que yo creo que donde pueden haber como el choque de imágenes, donde la imagen como que se pueden tensionar también. Y eso es lo que trato de hacer también, como que yo hablo como de textura de imagen, pero que es lo mismo al final. Como que pueden venir de diferentes también, de diferentes lados. O también, bueno, mucho ahora estoy como pegado con las flores, ¿cachai? O sea, como que me interesa mucho la representación de las flores de Monet a lo que hay en Bambi o no sé, ¿cachai? Como que son como choques de cosas, o las flores que están en Instagram también, qué sé yo. O sea, si uno pone esas tres flores en un plano pictórico, va a haber un choque, va a haber una tensión. Creo que eso es lo que como que, sí, me está como interesando harto, mientras más, sí. Y bueno, también hay como, y en algunos casos hay harta abstracción también. Entonces, quizás en algunas partes se diluye más. Antes era como más abstracto, ahora como que está como entre más abstracto y figurativo, está como eso tensionando un poco. Sí, Pato, ¿te puedo hacer una preguntita? sí, dale nomás ritmo. Oye, no, es que yo ya conversamos mucho esa vez, ¿cierto? Entonces no tengo demasiadas preguntas, pero hay una que me da vuelta, que respecto a lo referente a lo que está hablando Joaquín, esta cosa como que se está empezando ya a descomponer esa relación de dibujo animado totalmente gringo o de un lugar que ahora ya está todo mucho más disperso, se trabaja de distintos lugares, etcétera. Pero alguna referencia local, por ejemplo, del arte chileno de alguna época, siglo XX o ahora, que ya hayáis visto que tu trabajo en algún minuto tuvo, o que quizás ahora has mirado también, no sé, eh, como, como para hablar del arte de acá también, como algún referente de lo local. Estaba pensando en eso, en realidad. Lo local Sí. versus lo no local. Yo no sé si exactamente desde la pintura, porque también tenemos como una historia como del arte bastante reducida nosotros, pero Sí. pucha, me pillaste. Pero Pato, no, pero si no, mandamos Sí. un correo después, les vamos a mandar, además de la grabación, un correo explicando todas las... No, pero qué sé yo, yo leo referencia igual, pero creo que tú, no sé, pues, o puede ser un texto. Bueno, hablaste de Raúl Ruiz, yo sé, es entrevista, Sí. pero directamente con el trabajo, pensando en la referencia, en que es una conversación de referencia. Un Sí, poco. no, tú, Joaquín, parece que la conoció, ¿no? La Catalina Schliver, no sé cuántito, que vive en Nueva La York. Cata, sí, pues yo La la Cata. conozco. Ah, ¿tú la conoces? ¿Cómo se llama? Sí, ¿Cata cuánto? Schlivener. Schlivener, sí. Bueno, Schlivener. Lo voy a sí, me anotar topé acá. con,
Sí. Ella, la cacho y estamos haciendo como algo muy, muy, muy parecido, que fue muy loco. No la conozco, me llegó, no sé, alguien vio y me dijo, oye, está ella también que está como haciendo algo muy parecido a lo tuyo. Ella. La Catalina, claro, bueno, ella salió del Arci, es de generación del Javier González, me parece, por ahí. Mm. Del Alejandro. Bueno, del Alejandro Leonhardt también siempre me acuerdo ese video de la estallido de las explosiones de... Sí, tienes razón. De Bien, cartoon, sí, ¿no? sí, Como el coyote, ¿no? el coyote, que son Sí. todas las explosiones del coyote, que también lo tengo como siempre como muy presente. Bueno, con Alejandro estuvimos juntos en el Magíster, entonces teníamos como varias cosas afines. Alejandro Leonhardt. Sí. Pero, a ver, sí, no sé, estoy como tratando de acordarme un poco. Yo creo que tengo, pero tengo la cabeza como fundida ya. No es obligatorio, No, Sí, no, no. Podemos no, pero mandar en eh, anexo, no hay problema. Vamos a yo mandar un anexo igual. tengo pañales en la cabeza todavía. Pero Está bien, está bien. bueno, hemos hablado harto de esto también, Raimundo, Sí, pues. como de las referencias también como más locales. No, yo no sé, yo pienso, qué sé yo, no, pienso siempre lo que siempre hemos hablado muchas veces, de este tema con la Chile, ¿cierto? Con esa enseñanza de un tipo de pintura. Y respecto a lo que decía Joaquín, que es muy buena esa definición como de los sui generis de la pintura francesa, uno también podría pensar en esa como dogma que yo creo que ya no sé si sigue, que era esta idea de Couve, de la mancha de Couve, que solamente se lee acá. O sea, viene alguien de afuera y tú le hablas de eso y no lo entiende muy bien. o Entiende que sea, es una ustedes van a decir, ah, pintura, Courbet, sí, Courbet, claro, sí. entiende que es una Como- pintura, ok, es como Courbet al principio del siglo XIX. Y entiendo muy bien, viendo tu trabajo, que además lo conozco muy de cerca, esas referencias a la abstracción también, a la geometría, a Albers, uno podría pensar a todas las teorías del color que se desarrollan en el siglo XX, algo de la Bauhaus también, uno podría pensar. Y ahí quizá yo pensaría también en los movimientos locales, como el grupo Rectángulo, qué sé yo, Ramón Vergaragré, Ortúzar, esa cosa geométrica de los 60, 70, y que algo de eso quizás hay. Yo no sé, en tu formación post-Chile, si leíste o revisaste esa como parte de la historia local que casi nunca se revisa o que se revisa muy poco. Si tuviste acceso a eso en algún minuto. Sí, a ver, cuando yo terminé de estudiar el pregrado, a los 2 o 3 años empecé con el magíster de artes mediales, que duré un año, medio año y me fui, y al otro año entré al de artes visuales, estuve 2 años, y al otro año después gané la beca Block, y yo creo que ahí Claro. fue como un buen contraste en el sentido en que yo venía todavía como muy de la Chile y me topé con profesores que eran de la Finisterra y de la Católica. Entonces fue como una metodología súper distinta de trabajo, un cruce que muy importante porque también era otra parte que yo no estaba como viendo mucho. Y aparte me pasó que ahí empecé a pintar también. Ahí como que agarré más vuelo. Ahí están esas pinturas como geométricas, aludiendo un poco a Van Halen, aquí, esta de Kiss también. Claro. Pero eso, sí. Y también me ha tocado ya con más profundidad de repente hacer como un curso teórico también de arte en Latinoamérica para alumnos extranjeros, entonces también, bueno, ahí uno repasa harto el grupo signo, rectángulo, o el neo concreto brasilero, lo Por que pasó en ejemplo, claro. Argentina, ese tipo de cosas. Entonces, pero también como que uno ya lo había visto en parte en pregrado, pero como que ahí se fue profundizando. Pero
Sí, sí, hay algo de eso. Yo creo que en general, como tú decís, como dice Joaquín, hay como, yo lo puedo resumir como que es un charquicán. Una cosa Sí, como está bueno. hay papas, zapallo, choclo, tomate, todo molido, mezclado, y eso me gusta mucho, como que esa imagen que se va como produciendo, que se va tensionando, que va como chocando, esa cosa como más gestual, esa otra cosa como más geométrica, una cosa más plana, una cosa más chorreada, lo figurativo con lo abstracto. No solamente yo creo que detenerse dentro de la presentación, me parece que, sobre todo para primer año, esta dimensión vinculada a la metodología, yo creo que es muy pertinente, sobre todo para quien está iniciando un camino de formación y donde a lo mejor hay muchas preguntas, donde a lo mejor hay mucha sensación de qué significa ser artista o qué es un buen trabajo, qué es una buena entrega, etcétera. Todas esas cosas que de pronto distraen y no dejan que las cosas ocurran de una manera como, sino que no está como una suerte como de acelere y de ansiedad. Creo que ahí hay una muy se ve muy claramente este trabajo vinculado, bueno, lo mencionaste como Charquicán, luego su sinónimo como collage, pero también esta idea de recolectar, o sea, como distintas apariciones de lo mismo, ¿no? De distintas apariciones de una apertura hacia las, yo no diría ni siquiera o sea, referencias, sino que diría que es una manera de ir trenzando lo que va ocurriendo en la vida, ya está bien presentado en el inicio, en el título. Entonces, parece que no hay que ser, y en ese sentido me gusta mucho que no haya ninguna vanidad, no hay que ir demasiado lejos, ni quedarse demasiado tranquilo, sino que más bien estar atento a lo que a uno le está pasando o a lo que está ocurriendo y eso ir integrándolo en los procesos, en este caso en los encargos o en la carrera ya más profesional, ¿cierto? En el hacer del taller. Creo que es una bonita escena la pintura, pero también lo puede ser, ¿cierto? La performance, también puede ser videos casi no vivos, pero también estas otras escenas donde te has desenvuelto. Entonces, encuentro que a modo como de amarrar quizás estoy pensando como también en el público, ¿no? En los estudiantes y en las estudiantes, cómo recoger eso también, ¿no? No solamente la idea de que uno tiene que estar como hiperatento a lo contemporáneo y hiperatento como súper informado. Sí, está bien, pero de pronto, sobre todo, es ser muy, ¿cómo se llama? No sé, como capaz de hacer con lo que se tiene. No hay que ir a buscar demasiado lejos, sino que hacer con lo que se tiene. Y lo que se tiene a veces, claro, es, no sé, las películas que están en la televisión, pero también a veces lo que se tiene está en la plaza. O sea, eso, me parece que es muy bonito esa falta eso, que no tiene vanidad, sino que es simplemente una manera de hacer, de vivir, de comprender el arte. Comentario. Gracias, Muy Fran. buen, sí, no, yo encuentro súper buen comentario. Sobre todo y perdón que también diga un comentario, Pato. No, que encuentro que hay una cosa como una pregunta que es súper abismante cuando uno es más chico, encuentro, o bueno, siempre, pero que es como, ¿qué imágenes traer a tu trabajo? ¿De qué se trata el trabajo? ¿Cachai? Digo, a los artistas más o menos honestos, no a los que llegan a un trabajo genial supuestamente en 2 segundos y es mentira, sino que como cuando como como de cuáles son los temas de mi trabajo o qué imágenes convoco a mi trabajo y todas esas preguntas que son un poquito terribles a veces porque o sea, suena súper angustioso, pero no es nada, pero digo como, eh, no, obviamente uno puede hacer un retrato de su hermana, ¿cachai? Pero cuando uno trata de contar algo un poco más importante para otra persona, puede ser un poquito abismante. Y encuentro que, un poco tomando lo que dice Francisca, encuentro muy bacán que la respuesta a eso sea la metodología, ¿cachai?
como entender qué metodología uno usa y cómo, y con eso podéis ir como mezclando, tomando, cambiando sentido. Lo digo también porque me da la impresión de que en tus pinturas ahora podría entrar casi cualquier cosa. Es curioso como, ¿cachai? Como, incluso podría ser una pintura para tus profes de la Chile. Te agradezco personalmente, siempre es agradable verte y siempre es agradable verlos también, Francisca, Raimundo, a todas también y todos los que están ahí.